home, brother, you will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Hola, soy Eduardo Darjant, soy abogado y politólogo después. Me han pedido en el ciclo Histeria Política hablar del Estado unitario y el Estado federal. Y una forma de entender este tema es, tal vez antes que hablar solo del Estado unitario y el Estado federal, es poner el Estado unitario a un lado y más que el Estado federal irnos más allá todavía de un espectro y poder poner lo que sería una confederación. Porque yo creo que esa distancia entre el Estado unitario y la confederación permite entender mejor qué es el Estado federal. En un lado tenemos un Estado unitario como un Estado que difícilmente vamos a encontrar esto en el mundo así en impunidad, pero básicamente un Estado que concentra funciones en un centro político, hay poca autonomía administrativa regional y se entiende que los órganos nacionales no son repetidos a nivel subnacional. Más que hacer una descripción de cada uno de estos, me interesa que se queden con la idea de alta concentración de poder y de decisiones en un núcleo central. Al otro lado del espectro tendríamos, todavía manteniendo una unidad, porque se mantiene como unidad, lo que eran las viejas confederaciones, ahora una forma política caída en desuso, en la que básicamente son estados bastante autónomos en las partes del estado, los estados confederados, pero con un pequeño centro de coordinación. Muchos no lo saben, pero Estados Unidos fue inicialmente una confederación que tenía en las 13 colonias un pequeño espacio de coordinación. Para entender el Estado federal es interesante el caso de Estados Unidos. Esa ausencia de coordinación y el enorme temor a los ingleses dio lugar a que se cambiaran lo que era la antigua Constitución de Estados Unidos, de la Confederación de Estados, los artículos de confederación, y se pasara a un gobierno federal. ¿Qué era un gobierno federal? Una capital administrativa, Washington D.C., con concentración de funciones, pero, y aquí está lo interesante y lo diferente con un gobierno unitario, dejándole a los estados federados, que son parte de la federación, varias funciones. Generalmente en este tipo de estados vamos a ver una repetición de organizaciones. Los estados en Estados Unidos tienen una Corte Suprema, un Congreso estatal, y a su vez coordinan con el gobierno federal, que tiene funciones específicas. Entonces si vemos este continuo, en un lado el Estado unitario, en otro lado la confederación, casi que ya no es un mismo Estado, y el Estado federal, podemos entender esta organización política. Lo que me interesaría para los amigos que estudian Derecho es que en la ciencia política generalmente vemos otros temas vinculados a estas formas políticas que van más allá de la descripción que he hecho. Una primera pregunta grande es, ¿nos dice todo la forma? Si vamos a la constitución de un país y nos dicen estados federales, estados unitarios, ¿sabemos cómo funciona territorialmente el poder? Y la respuesta es no. En muchos países en desarrollo sabemos que las constituciones, las leyes, nos pueden dar una realidad, pero una realidad formal, pero la realidad real es bastante diferente. Les pongo el ejemplo de México con el PRI. Por mucho tiempo el PRI concentró poder, era un partido hegemónico que gobernaba todos los espacios de gobierno del Estado federal mexicano. Ese Estado funcionaba más como un Estado unitario, si quieren, con una concentración de poder, antes que como una federación. Cuando cae el PRI, cuando la competencia política se vuelve más competitiva, vemos que resurge la forma del Estado federal, cobra sustancia y vemos ahora muchos gobiernos federales fuertes en relación de oposición o apoyo con el gobierno federal, con estos gobiernos federados, ¿no? Del otro lado tenemos Colombia, un país unitario pero con fuertes autonomías regionales. Entonces en ciencia política nos gusta ir más allá de la forma para describir los procesos de relación entre un centro y periferia, las regiones y el centro político. Y otro tema que nos interesa mucho en ciencia política es entender por qué se llegó a estos puntos, por qué en algunos lugares hubo estados unitarios y otros federales. Y aquí la respuesta no es sencilla. En Estados Unidos, por ejemplo, como decía antes, el temor a los ingleses, la dificultad de coordinar entre estos grupos y tener élites que se daban cuenta que necesitabas un Estado más fuerte para las relaciones comerciales, para hacer la guerra, lleva y empuja a todos estos estados a aceptar la creación de un Estado central más fuerte, federal. Pero cosas diferentes pasan en América Latina. En algunos casos
hay un estado o una región que se logra apropiar del resto, la subordina. En otros casos vemos regiones que les convenía quedarse con una región, a veces porque sus productos ya salían por el puerto que controlaba una determinada región, y luego debatieron, pelearon, lucharon por ver cuál iba a ser la mejor repartición del poder, si un Estado unitario, un Estado federal. Y en otros casos lo que vemos es que no se logra mantener esta unidad, las confederaciones a veces se partían, los estados que estaban juntos se rompían. Entonces hay todo un proceso político que tiene que ver con recursos económicos, con miedos externos, con cierta unidad comercial de élites, que dan lugar a que en algunos casos te quedes con un Estado unitario, en otros casos te vuelvas a una federación, en otros casos te partas, ¿no? El Estado se parte. Y bueno, eso es lo que quería contribuir para señalar qué cosas son estos tipos de organización estatal, pero ir un paso más allá y ver cómo la política nos permite explicar cómo llegamos a esos tipos de organización, y segundo, ver que hay que ir más allá de las formas para entender cómo funcionan estos estados, ¿no? Hay estados federales que pueden ser más unitarios de lo que diría la Constitución, hay estados unitarios que pueden tener más repartición del poder de lo que indicaría la Constitución. Gracias.